Para quien no nos conoce, Nexolution tenemos ya más de 20 años ayudando a nuestros clientes a usar sus datos para entender y transformar su negocio. Y las 4 áreas de negocios que trabajamos es Analytic Process Automation, Business Intelligence, Data Science y Planning y Consolidation en áreas financieras. Uno de nuestros partners es Teradata, así que por eso el presentador del día de hoy tenemos aquí a Enrico Botticelli, CX Principal Consultant de Teradata. Así que bueno, no le quito más su tiempo y los dejo con él. Dale, muchas gracias, Evelyn. Buenos días a todos. Como parte de esta presentación voy a estar compartiendo mi pantalla en este mismo instante. Déjenme un segundo. Confírmame, por favor, Evelyn, si consigues ver. Sí, ya podemos ver tu pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, una vez más, buenos días a todos. Como ya Evelyn me presentó, soy responsable para Latinoamérica de la vertical y práctica de Customer Experience para Teradata. Y el objetivo de la charla de hoy, como bien menciona allí, es hablar de lo que es esta nueva era cookieless, ¿no? Sin cookies, que muchos de ustedes sabrán, los que están en roles de marketing digital, de campañas, de CRM en el mundo más digital, que hay toda una problemática que se está dando en el mercado tecnológico con un conjunto de herramientas que se basan en cookies justamente para lo que es captura, tracking del comportamiento digital de los clientes. Y hay desafíos que se están presentando hoy en día. Vamos a explorar un poco qué tiene Teradata para hablar al respecto y cuál es nuestra propuesta de valor alrededor de todo esto. Como figura bien allí, nosotros tenemos una propuesta integral para lo que es no solamente la captura de experiencia digital, sino poder accionarla de manera eficiente, dando continuidad a todo un proceso de negocio, de llegar relevante hacia el cliente. Ahora bien, en términos de cuáles son esas problemáticas que se presentan en la industria hoy en día, muchos de ustedes sabrán que hay organismos, organizaciones, dictámenes donde se cuida mucho hoy en día lo que es la propiedad intelectual de los individuos, PII, ¿no? Donde hay muchas regulaciones, lo que hace que cuiden los datos de los clientes, que no permitan que la información de los clientes con el que el cliente interactúa con un banco, con una entidad financiera, por ejemplo, con un retailer, etcétera, y no permiten que esté en manos de terceros. ¿Ok? Ahora bien, eso implica e impacta de manera tal que ciertos browsers de mercado hoy en día, como se ve aquí, Safari, Firefox y Edge, hoy en día no permitan o bloqueen, apliquen restricciones por ese PII. Básicamente lo que hacen es evitar, limpiar, eliminar, restringir que cookies de herramientas de terceros puedan estar accediendo a esos browsers. Muchos de esos casos hoy en día, cuando una cookie se instala en un browser de un individuo y esa persona no vuelve a ingresar a determinado sitio, por ejemplo, una entidad financiera, como mencionaba antes, un retailer, como otro ejemplo, por esos 7 días de inactividad, el browser mismo es el encargado de eliminar a esa cookie de terceros. Lo que impacta esto es que si yo como usuario, como cliente, vuelvo a ingresar luego de una semana, seré una persona totalmente nueva para esas herramientas. Dicho esto, eso lo que impacta es que la forma de tomar decisiones, el entendimiento para la gente de marketing digital, para gente de customer experience, es tener una visión incorrecta de lo que sucede efectivamente con cada uno de los individuos, porque terminan siendo dos personas totalmente nuevas. Entonces, la toma de decisiones que hay detrás de ese entendimiento sesgado hace que sea no lo más asertiva. Este impacto de cookies va a ser mucho más fuerte, como se ve aquí también, cuando Chrome, que es líder de mercado en términos de browsers, si bien menciona aquí en el 2024, la estimativa de Chrome era que a partir del año que viene, 2023, esté aplicando estas políticas de restricción de cookies para no liberar el acceso a comportamiento de clientes hacia terceros. Ellos decidieron aplazarlo un año más, justamente para que diferentes herramientas, diferentes proveedores puedan estar adaptándose a esta nueva era. El impacto de esto es que no solamente un 20 o 30% del tráfico web actual que se ve restringido por estas políticas
pase de un 75 a casi un 90% del tráfico web, justamente por la concentración que tiene Chrome a nivel de market share, como ser el browser más popular a nivel mundial. Eso va a implicar que casi el 90% del tráfico web esté ciego, ¿sí?, para la perspectiva de la gente que esté en marketing o en experiencia de clientes en diferentes organizaciones. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Ya mencioné la diferencia de hoy ya el 20-30% del tráfico que trabaja con ciertos browsers están sesgados, se va a incrementar fuertemente el año entrante o el siguiente. Pero en definitiva, esa falta de visibilidad de tracking lo que hace es que no se tomen esas mejores decisiones. Por ejemplo, no poder hacer un mejor follow-up ante una pérdida de oportunidad, el no tener esa trazabilidad de que un cliente o un individuo abandonó para intentar hacer un reengage. Uno no puede hacer un follow-up porque simplemente no sabe qué sucedió. Lo mismo con cualquier otro tipo de relacionamiento a lo largo del tiempo, de una persona para con un banco, de una persona para con un retailer, de una persona para con una telco o cualquier otra industria B2C. Entonces el impacto es muy grande a la hora de buscar ese revenue y mejorar esos conversion rates de cualquier compañía. Dicho esto, lo que Teradata tiene al respecto, cómo soluciona, cómo atiende básicamente estos desafíos que se dan en esta era digital donde el impacto sobre las cookies de terceros es muy fuerte. Lo que vemos acá es justamente que nuestra solución es 100% first party. Dicho de otra manera, no se ve impactada de ninguna forma por ninguna restricción de ninguno de los browsers por estas consideraciones y políticas aplicadas de PII que mencionaba anteriormente. Esto garantiza, también dicho de otra manera, que todas las áreas relacionadas con clientes en cualquier empresa van a garantizarse poder colectar toda la información de los individuos. Ahora bien, cuando hablemos de información de los individuos, tenemos otras características realmente trascendentales en términos de captura de información. Muchos de ustedes estarán familiarizados con el término de tagueo. Tagueo es básicamente, para los que no estén familiarizados, etiquetar, marcar aquellos eventos, interacciones, situaciones que sucedan en el sitio web o en un aplicativo mobile, lo cual requiere un esfuerzo manual para poder marcar, etiquetar ciertas partes del sitio web o todo el sitio web, ¿sí? Esfuerzo de mantenimiento y de construcción a lo largo del tiempo. Como ven aquí, es una solución 100% tagging free, además de ser first party. ¿Qué significa ser tagging free? Que a partir de una única línea de código, single line of code, podemos colectar todo lo que es la experiencia de eventos, interacciones que se lleven a cabo en el sitio web. Como ven acá, estamos hablando desde completar un formulario, clics de mouse, aperturas de páginas, direcciones IP, geolocalización en el caso de estar en un aplicativo mobile, búsquedas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es el compendio de información relacionada con experiencia del cliente automáticamente es capturada por esta solución. Otro punto diferencial es que cualquier novedad, cualquier cambio, cualquier mudanza que exista en un aplicativo mobile, cualquier cambio que exista en el sitio web, ya sea nuevas páginas, cambios de formularios, cambios de templates, automáticamente esta solución comienza a capturar las novedades sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación en la configuración. Otro punto muy importante también, y como figura allí, estamos capturando no solamente individuos, estamos capturando individuos ya sean anónimos como identificados. Mismo también, si esa persona comienza con una experiencia de manera totalmente anónima y luego como parte de esa sesión, como parte de esa experiencia, se identifica para hacer un pago de un carro de compras, para loguearse, para hacer una simulación de una hipoteca, para entrar al home banking y operar con sus productos y servicios contratados. Toda esa experiencia ya identificado en un mundo totalmente seguro para una empresa se puede capturar también. Y lo interesante de poder capturar información sensible, si ustedes gustan, ustedes pueden determinar si alguna información no quieren capturar por determinarse por regla de negocio demasiado sensible, pero saber que al ser una solución first party, todas estas características de capturar información de identificación de cliente, así como información propia del comportamiento de los clientes, va a ser 100% posible de ser capturada sin restricciones
básicamente por un consentimiento propio del cliente de poder capturarla y almacenarlo dentro del ambiente, de la infraestructura, ya sea on-prem o nube de cada uno de nuestros clientes. Ahora bien, a la hora de almacenar esa información, hablábamos de una única línea de código para la captura. En el caso de un aplicativo mobile, estamos hablando de un pequeño SDK que se embebe como parte del deployment del aplicativo. Estas características de captura lo que hacen es tomar esa información a nivel bien granular. ¿Y qué es lo que hace con esta información? Es almacenarla de manera histórica en un modelo de datos, tercera forma normal, para lo que tenemos un background más técnico. Y cuando hablamos de tercera forma normal, estamos hablando de una única solución, un componente que permite hacer el viejo y querido ETL. Extraemos información, transformamos esa información y entregamos esa información a un modelo de datos legible en un diccionario que vamos a estar explorando más adelante. Y el régimen de actualización de esa información puede ser hasta cada un minuto. Es decir, todo lo que yo estoy contando en este momento como parte de este webinar, saber que constantemente hay un régimen de carga de toda la experiencia que estén llevando los diferentes individuos en los sitios web de ustedes, de su empresa o en el aplicativo mobile. A partir de ello uno puede estar generando diferentes casuísticas, diferentes casos de uso, ya sea meramente analíticos, puede ser a través de herramientas y visualizadores para un mundo más de BI, puede ser para el mundo de campañas, para hacer comunicaciones mucho más dirigidas en base al entendimiento que uno tiene de eventos puntuales del cliente o para hacer clusterizaciones de clientes. Saber que este modelo se encuentra totalmente abierto, modelado, fácil de leer y poder integrarse también con otros datos de cliente y poder procesar analítica a escala. Es decir, cualquier modelo que ustedes tengan desarrollado en R, en Python, poder saber que dentro de este ambiente puedan procesar in database. Esto significa que cambiamos bastante lo que es el paradigma típico del mercado, del ambiente analítico, donde uno en general procesa la información, trabaja la información, moldea la información para luego extraerla y llevarla a un mundo analítico donde se procesen los diferentes modelos y se entrenen los diferentes modelos. Nosotros cambiamos ese paradigma para, en lugar de llevar los datos hacia la analítica, traer la analítica hacia el dato. Como dije antes, esos modelos en R, en Python o cualquier otra herramienta open source de analítica avanzada, poder correr directamente en una plataforma de multiparalelismo a la hora de procesar, directamente trayendo esa analítica al ambiente de datos. Dicho esto, vamos a contar rápidamente, mostrar rápidamente una ejemplificación de lo que es esta solución en términos de las capacidades de captura digital. Del lado izquierdo, como ven acá, tenemos un browser, en este caso Firefox, y vamos a hacer una búsqueda en Google. Puedo tomar una página de ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, la página de Teradata. ¿Sí? Quiero ser bien agnóstico en términos de dónde voy a hacer esta prueba, esta demostración. Search en Google, en este momento voy a, en este instante, acceder a la página corporativa de Teradata, que es www, como ven, teradata.com, todos invitados a accederla. Lo que vamos a ver como parte de esta demostración, creo que acá voy a hacer un pequeño clic. Esperen que... Ahí está. Como parte de esta navegación, lo que estoy haciendo es entrar directamente al homepage de teradata.com, a la página principal de teradata.com, y lo que vamos a ver del lado izquierdo, del lado derecho, disculpen, es la captura en tiempo real de toda esa experiencia que en este caso yo estoy haciendo como individuo. Vamos a ver que el conjunto de información que se trae es bien detallado, bien vasto. Por ejemplo, puedo estar viendo que vengo de una búsqueda en Google. Podría estar perfectamente viniendo de paid media, de haber cliqueado en un banner de Teradata que exista en algún portal determinado de noticias, o un portal deportivo, o un portal de e-commerce, etcétera, etcétera, etcétera. También podría ser a través de AdWords, o sea, publicidad colocada dentro de las búsquedas en Google. Es decir, ese referral, esos UTM, también poderlos capturar como parte de la experiencia. Entonces uno puede hacer mucho mejor marketing attribution en términos de no solamente entender de dónde vengo como individuo, sino también entender todo lo que voy a estar haciendo como parte de la experiencia digital en este sitio y atar todo como parte de un mejor entendimiento.
Lo que estamos viendo aquí también, dentro de la captura, es que soy un visitante. Yo no me identifiqué, no tengo ninguna cookie colocada, no tiene forma de estar referenciándome por visitas anteriores, con lo cual soy 100% un visitante. También estamos viendo eventos de cargas de páginas completas. Entonces, en este caso podría estar viendo la página cargada, y no solamente el evento de página cargada, sino mucha más información, ¿ok? Solamente el evento de página cargada no, sino que también un timestamp, información de cosas que tenga determinadas dentro del browser, información de la página misma, donde pueda traer información propia de las cookies que se alojan dentro del browser por parte de teradata.com. Toda esa información de cookie permite en un ecosistema analítico y digital poder interactuar, ¿sí? Dialogar con otras soluciones de mercados, por ejemplo Google, por ejemplo Adobe y otras que existen de mercado dentro del mundo de experiencia digital. Entonces se integra fácilmente, ya sea para escuchar, ¿sí? Ya sea para exponer, para dialogar bidireccionalmente con cualquier otra herramienta. Y toda esta información que estoy presentando aquí, estos efectos de demo, todo es volcado dentro de dicho modelo y vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, dentro del conjunto de información de un evento, que en este caso fue simplemente la carga de una página, la carga inicial de la página, vemos otras información colateral. Cuándo comenzó la carga, cuándo finalizó la carga, tamaño de bytes de dicha página, el tiempo que permanezco dentro de mi experiencia en esa página específica. Es decir, el conjunto de información es muy rica y detallada. Información, como decía anteriormente, un organic search viniendo de Google, información propia del dispositivo que estoy utilizando. ¿Okay? En este caso, si estoy utilizando mi laptop, que tengo una versión de Windows, qué browser estoy utilizando, qué versión de browser, qué idioma estoy utilizando. Información relacionada con geolocalización. Como ven aquí, yo estoy basado en Buenos Aires, en Capital Federal. Información de latitud y longitud. En el caso de un aplicativo mobile, traer una geolocalización mucho más refinada, mucho más fina, con lo cual uno puede, siempre pensando en cómo aprovechar, el para qué quiero aprovechar esta información, puede haber muchos casos de uso, siempre con propósitos de hacer un engage de cliente, alertar a un cliente, hacer un re-engage de un cliente y otro tipo de accionamientos que pueden ser inclusive en tiempo real. ¿Ok? En este caso que estoy siendo un visitante, también generar visitor IDs, identificadores propios de visitantes para tener un rastreo que esa persona es un visitante. Si a lo largo de esta sesión en algún momento me identifico, ese visitante se va a convertir en un cliente, pero no voy a perder que en algún momento fue visitante y en otro momento es otra persona identificada. Es todo parte de la misma sesión. Es por ello que crea un Session ID. Lo mismo va a suceder a lo largo del tiempo. Hoy podría ser un visitante porque no me logué de ninguna manera al sitio, pero el día de mañana, una semana después, un mes después, entro al mismo sitio, pero al mismo tiempo también me logueo. Entonces puedo atar retroactivamente que toda esa información correspondía a esa visita que tuve hace varios días siendo visitante, pero ahora siendo una persona ya identificada. Entonces, cualquier accionamiento que haga, ¿sí? Sobre el sitio, un clic, por ejemplo, lo está capturando en tiempo real. Yo podría estar cliqueando, por ejemplo, en ver más detalles de ese clic, como vemos aquí, y vemos que no solamente traigo esos timestamps y todo tipo de información relacionada con ese clic, sino el contenido de ese clic. Yo cliqué en la parte de Calculate My Cost, pero poder tomar información de las posiciones absolutas y relativas, ¿ok? De dónde hice ese clic, poder entender si la página, el browser está maximizado o está con una determinada resolución o una ventana más acotada. De la misma manera, si estuviera teniendo una experiencia en un aplicativo mobile, entender, capturar diferentes tipos de gestures. Si estoy haciendo un scroll, un tap, un zoom in, un zoom out, si estoy migrando, mudando, cambiando la visualización de la app de landscape a portrait y viceversa, toda esa información de experiencia del cliente también poder capturarla. Entonces es muy rica la información que se puede capturar y voy a reforzar el hecho de capturar cada una de las interacciones de los individuos que pasen por el sitio sin ningún tipo de bloqueo alguno. Inclusive, en términos de captura de información, lo que vemos aquí es que
En este caso tenemos un formulario de contactar, por ejemplo, a Teradata, si estoy interesado. Vemos aquí que todo el tiempo permanentemente se está capturando información. Y no solamente captura información al momento de submitir un formulario, como ven acá, de las decenas de formularios que puede haber en un determinado portal, sino que en el momento estoy capturando interacciones. ¿Sí? Como ven aquí, todas esas capturas de los clics, qué tipo de intención estoy teniendo. Busco un customer support, verificar algún tipo de certificación, hablar con gente de ventas, todo eso es capturado, como ven aquí, y esto sucede antes de submitir un formulario. Inclusive cualquier consulta que quiera hacer, tengo dudas o estoy interesado en la... Toda esa información que estoy cargando en el formulario en dicho momento, tengo la posibilidad de estar capturándolo en términos de todo lo escrito hasta salir de ese objeto, perdón si me pongo un poco técnico en los términos, o inclusive llegar a capturar cada uno de los tipeos. Dependiendo del caso de uso, uno puede estar interesado en una cosa u otra. Poder capturar información de cualquier dato. Entonces, como parte de una experiencia, si bien yo no estoy logueado, ya estoy dejando algunas semillas, algunos rastros para identificar de alguna manera quién soy y poder atarlo no solamente porque me logueo en el sitio, sino porque estoy dejando algunos rastros para decir, ok, es Enrico el que está ingresando. Típico ejemplo, cuando uno quiere hacer un download de un brochure, uno ya va volcando datos. ¿Okay? Entonces, toda esa información es capturada inclusive en tiempo real. ¿Y a dónde es llevada esta información? Como había presentado anteriormente, a un modelo de datos. Ese modelo de datos es el mismo que estamos viendo acá de manera colorida, donde tenemos más de 100 tablas en tercera forma normal, donde agrupan diferentes sentidos de negocio, donde vemos información de tablas relacionadas con visitantes, ya sea anónimos, identificados, de contenido de los diferentes objetos, de completitud de formularios, de las diferentes páginas que uno puede estar visitando. Si yo puedo hacer un clic sobre esta área sujeto, podríamos estar viendo las diferentes tablas consideradas dentro de esta área sujeto, como puede ser la misma tabla de páginas, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es un diccionario de ese modelo. Estamos al nivel de una tabla específica donde vemos para qué sirve esa tabla, para mostrar lo que son la carga de páginas. Tenemos todas las columnas que son autoexplicativas con los nombres de esos campos, los tipos de datos, cuáles son las foreign key, para todos aquellos que conocemos de lo que es un modelado en tercera forma normal, estamos viendo que es un modelo bien estructurado. Este es un diccionario que se comparte, con lo cual está totalmente abierto para que uno pueda estar aprovechándolo. Inclusive, campo a campo, hay una descripción para entender qué tipos de datos se están almacenando. Entonces, uno va a poder aprovechar permanentemente de este modelo a efectos de poder utilizarlo con diferentes propósitos. Propósitos, por ejemplo, de que siempre pensando en esa centralidad en el cliente, los típicos consumidores o usuarios de este tipo de información son gente de CRM, gente de marketing, gente de campañas, gente de Customer Insight, gente de experiencia de clientes. Puede ir variando el nombre del rol y área dependiendo obviamente de las empresas, pero también muchas veces la gente de riesgo, la gente de fraude, para tratar de detectar alguna acción sospechosa, o patrones de comportamiento a lo largo del tiempo para determinar estos patrones de comportamiento, voy a frenar esta acción porque también la entiendo como sospechosa. Entonces, hay muchas formas de poder estar aprovechando de esta información granular, que de nuevo se va cargando permanentemente sobre dicho modelo sin necesidad de intervención alguna humana, y uno puede gatillar diferentes casos de uso. Y solamente para mencionar algunos de los que se llevan a cabo, mejorar el cross-selling, entender el comportamiento de los intereses de las personas, inclusive con otra información que uno pueda estar combinando con dicho modelo, para hacer comunicaciones personalizadas uno a uno, porque entiendo granularmente cuáles son los intereses de esas personas. Y solamente no voy a entrar en cada uno de ellos, simplemente saber que otros casos de uso típicos es tratar de mejorar la retención con intervenciones en real time. ¿Qué significa esto? Ante un proceso de venta, ya puede ser un abandono de carro de compra, eso es un e-commerce, una simulación de hipotecas. Hay muchos casos donde la gente no termina el proceso de venta, el proceso de compra en el caso de ellos,
sino que abandona. Bueno, poder tratar de hacer ese reengage, pero ese reengage que sea relevante, relevante en términos de entender qué fue lo que dejó, en qué momento y qué dejó en el camino para salir de esa sesión. A fin del día, todos lo que buscamos es generar más ingresos para la compañía, con lo cual en este caso lo que estamos haciendo son acciones para intentar hacer un reengage de dichos clientes. O inclusive otro caso de uso muy representativo típicamente en la industria financiera es cómo uno intenta reducir, también en las telcos, cómo uno intenta reducir los costos onerosos, si los hay, de los call centers. Básicamente entendiendo qué es lo que está sucediendo, y vamos a ver un ejemplo de esto más adelante, qué es lo que está sucediendo con las interacciones digitales de las personas y cómo uno a partir de eso intenta reducir los costos de call center. Uno puede pensar qué relación existe con esto, vamos a hablar de ello más adelante. También tomar mejores decisiones en términos de crédito y riesgo, ¿no? Entender el perfil de riesgo de una persona en función también de las experiencias y pruebas y simulaciones que una persona quiere estar haciendo online sobre algún simulador que tenga en una aseguradora o en un producto de crédito que quiere estar aplicando o tomando. Como dije antes, poder tomar mejores decisiones de los precios y promociones a otorgar o presentar a los clientes, los precios en términos de revenue management en una aerolínea, por ejemplo. Entonces, toda esa información es súper rica para diferentes casuísticas. Si hacemos un doble clic en alguna de ellas, y mencioné uno de estos ejemplos justamente, hay un caso de uso muy claro que se repite muy frecuentemente, como decía anteriormente, en telcos y en bancos, es analizar lo que sucede en los call centers, pero en particular el tema de atención de llamadas telefónicas que podrían ser evitadas, que podrían minimizarse, y son aquellos casos donde se encuentran personas, individuos que tienen una primera experiencia digital en el sitio web o en el mobile y por alguna razón, puede haber diferentes razones, múltiples, decenas de razones, terminan contactando al call center, ya sea porque no quedó clara alguna situación, algún evento puntual de lo que esté haciendo dentro del proceso o la búsqueda que esté haciendo o terminar de completar algún proceso comercial de algún producto y por algún motivo no quede claro, eso termina siendo el llamado al call center para confirmar si lo hecho es correcto. Muchas veces para hacer algún tipo de reclamo o contratar algún producto o entender algo si aplica efectivamente para esa persona, terminan también llamando al call center o en algunos casos por algún tipo de reclamo. Puede haber muchos casos, la verdad no quiero ahondar mucho en detalles por cuestión de tiempo. Este es un ejemplo concreto llevado a cabo no por nosotros, sino por un cliente de finanzas con mucha presencia a nivel mundial, pero fuertemente en Europa. Y justamente lo que hicieron es entender el comportamiento de los clientes durante un mes, de aquellos que terminaron llamando al call center, por diferentes motivos. Puede ser por un reclamo, para validar, etcétera, etcétera, etcétera. Los KPI finales que se intentaron mejorar como parte de este caso de uso fueron principalmente dos. Reducir costos de call center por llamados evitables. Ya dimos algunos ejemplos de por qué serían evitables y cómo es que uno los evita. Básicamente, si uno detecta que los motivos del llamado era porque no quedaba claro algo en el proceso, en la jornada del cliente en la web, bueno, ¿cuáles son las acciones que se tienen que hacer para mejorar el sitio web? De la misma manera, ¿qué tipo de mensajes se tienen que estar colocando fuertemente y claro para un cliente? Y de esa manera, la experiencia del cliente, mejorando el otro KPI, ¿sí? Que es reducir la fricción del cliente, uno lo que busca es generar una mejor experiencia para el cliente, hacerla más simple, más clara, más sencilla. Entonces es un win-win. El cliente más satisfecho, con menos fricción, no tener que estar llamando al call center y probablemente sea de manera fastidiosa porque intentó resolver algo en la web o en la app y no lo consiguió, entonces no se ve más que forzado, disculpen, se ven forzados a tener que estar llamando al call center. Entonces uno gana en lo que es reducción de fricción del cliente y por otro lado, al mejorar esa experiencia, reduce fuertemente el costo por contacto de call center, que de por sí es muy caro y es un gasto innecesario, es un gasto evitable. Otro ejemplo de aprovechamiento de la información es el proceso clásico de embudo de ventas. Llámese por una simulación de hipoteca, llámese para una compra de un ticket aéreo, llámese
por un e-commerce en un retailer donde empieza a colocar productos en el carro de compras y a fin del día no termina comprándolo. Entonces, poder entender de manera granular no solamente el camino por el cual cada uno de los clientes pasaron hasta terminar comprando o contratando, sino entender qué pasó con, llamémoslo, esas líneas amarillas. ¿Qué pasó con aquellos que en diferentes estadios fueron saliendo del proceso comercial, del proceso de venta, del proceso de compra? Es ahí donde este tipo de accionamientos son mucho más interesantes, donde uno tiene que empezar a entender los motivos, las causas para accionar en consecuencia. Mejorar el sitio web, hacer una llamada proactiva para tratar de hacer el reengage del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que permite es dar mucha mejor visibilidad, una mejor profundización del funnel de ventas y poder reaccionar con un mejor time to market, generando mayor time to value. Por último, otro uso muy concreto es mejorar modelos predictivos. Cualquier persona más analítica, algún data scientist, es ávido de estar consumiendo mucha información. Cuanta más información relacionada al objetivo concreto del modelo, mucho mejor. Él después va a ser, él o ella, el responsable de descartar aquellas variables que no le sean relevantes. Pero tomemos aquí el caso concreto de uno de nuestros clientes, también en Europa, ¿sí?, que ha hecho de manera profunda un estudio de cómo le funcionaba un modelo de propensión a compra, también esto de una industria financiera, donde típicamente utilizaba los clásicas variables de sus saldos promedios, sus transacciones históricas, sus últimas transacciones, información demográfica y otras, niveles de riesgo y diferentes otros tipos de clasificaciones. Como ese modelo, que la propensión a venta tenía un valor bastante razonable de asertividad, cómo a partir de incorporar nuevas variables de las intenciones y comportamientos de los clientes en esos canales digitales que hasta ese momento se encontraban totalmente ciegos y desconocían, pudieron incorporarlas como parte del modelo y generaron que la asertividad y la probabilidad de acierto de ese modelo sea mucho mayor. Eso se tradujo directamente en un ingreso para la compañía porque ese modelo significaba el clúster de clientes que deberían ser contactados para promocionar un producto comercial, un producto financiero para esos clientes. La tasa de conversión se maximizó, claramente, y eso generó obviamente mucho más retorno para la compañía. Por último, también saber, si bien acá no estoy nombrando un caso concreto como los 2 o 3 anteriores, sí saber que toda esta información se encuentra permanentemente disponible para múltiples otros usos, típicamente para un ambiente más de visualización, donde uno puede entender las jornadas del cliente con diferentes casuísticas, como hablábamos anteriormente, poder saber que toda esa información sirva fuertemente para hacer un análisis de NPS o de CSI, Customer Satisfaction Index, o cualquier otro indicador de medición de satisfacción del cliente. Es información muy rica que uno típicamente aprovecha. Obviamente, dashboard ejecutivos, reportes de tendencia para entender comportamiento de los clientes a lo largo del tiempo, inclusive atravesándolo por cómo se comportaban los clientes pre y post a una campaña o algún tipo de estímulo, hasta llegar al punto de poder entender el comportamiento de los clientes en términos de un heatmap, por donde típicamente los clientes operan en determinadas páginas. Esto típicamente se utiliza más para la gente de UX, pero saber que con la misma información uno puede sacarle provecho desde diferentes perspectivas. En resumen, si bien comenzamos la charla con el valor de poder capturar información en esta era digital con capacidades de cookies first party, es decir, no tener ningún tipo de restricción en términos de capturar información de individuos, ya sea anónimos o identificados, nosotros partimos de la premisa que capturamos cualquier interacción de cualquier persona, ya sea en la web y mobile, de manera muy transparente, sin ningún tipo de restricción. Eso es básicamente la capacidad primordial de poder escuchar, entender, escuchar lo que está sucediendo. Y no solamente escuchar, sino poder almacenar de manera histórica toda esa información para poder aplicar técnicas analíticas
comenzar a entender cualquier perspectiva, horizontalmente en diversos canales, poder complementar con otra información no solamente digital, sino de otros canales, de otras interacciones, de la tenencia de productos y de manera histórica también, el poder tener un banco de información donde uno pueda aplicar esas analíticas directamente sobre esa fuente de información rica centrada en el cliente. ¿Para qué? Continuando con el proceso de negocio, con esta visión de CDP tan conocida en el mercado, de Customer Data Platform, que comienza desde la escucha, ¿sí? Colectar información, integrar información para tomar decisiones, ¿sí? Finalmente aplicar resultados analíticos, aplicar reglas de negocio más determinísticas y finalmente accionarlos, dirigir comunicaciones o accionar de alguna manera. Esa acción puede ser comunicaciones dirigidas a clientes en real time, en batch, para acciones inbound, para acciones outbound, o un accionamiento inclusive puede ser mejorar el sitio web, hacer un cambio en la app. Es escuchar, entender, decidir y accionar. Dicho esto, parte del webinar era enfocarnos en poder aprovechar y entender las capacidades de lo que se da hoy en día en este mundo de cookies, ¿ok? Los desafíos que existen y cómo nosotros desde Teradata tenemos una visión integral de todo el proceso, focalizándonos también en cómo atender esa problemática que se da hoy en día. Así que espero que haya quedado claro. Aquí ya entiendo, quedan unos minutos como parte de este webinar. Quedamos abiertos a temas de consultas, dudas, inquietudes, explorar algún tema adicional no tocado o profundizar en algún tema que estemos viendo. Aquí, Evelyn, no sé si tienes alguna pregunta, alguien que haya hecho algún comentario, alguna consulta. Sí, mira, déjame abrir el modo de preguntas y respuestas y te lo pongo en la pantalla. Aquí tenemos una pregunta de Janet. Dame un segundo que deje de compartir. Ok. Buenos días. ¿Cuáles serían ventajas contra otras herramientas de registro que ya entregan algunas estadísticas y gráficas de uso? Entiendo que Janet te está refiriendo en este caso a soluciones de Web Analytics, ¿no? Donde dan informes de lo que es el comportamiento en la web, ¿sí? Con dashboards, reportes que uno puede estar construyendo y entender, por ejemplo, tendencias, cantidad de gente conectada, etcétera, etcétera, etcétera. Esas soluciones típicas de Web Analytics son válidas. Aquí el objetivo no es reemplazar soluciones sino que zapatero a su zapato o el best of breed de cada cosa. Es saber que este tipo de soluciones, por ejemplo, Google, Adobe, Tilium, tienen soluciones donde tienen ese front, donde pueden entender ese tipo de información, reportes, BI. El foco de estas soluciones que estamos presentando aquí es profundizar en esa misma información, no solamente verlo a nivel consolidado como lo hacen estas soluciones, que si bien lo podemos hacer, como mostré en algún dashboard, el foco de estas soluciones es entender comportamiento a nivel granular. Entonces, entender esos comportamientos, dónde hizo clic, dónde salió, dónde volvió, cuándo se identificó, qué hizo una vez identificado, de dónde vino. Entonces, están bastante más orientada esta solución a tal vez al mundo más analítico, que están queriendo entender uno a uno individualmente o con patrones de comportamiento, jornadas de los clientes y así tomar decisiones. ¿Okay? Y que se puede complementar perfectamente con soluciones más de gráficas, ¿no? De estadísticas. Entiendo que por ahí va la consulta. ¿Dónde se almacena la información capturada? Buena pregunta, Alejandra. Esta solución, nosotros somos Teradata. Teradata, para los que no nos conocen, nuestro ADN es justamente nosotros nos dedicamos a la analítica del dato. Nosotros tenemos herramientas, componentes, que es Vantage, nuestra plataforma de datos analítica, nuestra solución analítica de información, y es ahí donde se aloja esta información. Que a su vez, como para complementar un poco la respuesta, en Vantage uno tiene muchas características. No solamente es un repositorio de información, sino que uno puede complementar con otra información. Como mencioné como parte del webinar,
uno puede estar, por ser una solución analítica, correr modelos analíticos sobre esos datos sin necesidad de extraer ni preparar la información. Inclusive en términos de todo lo que es un proceso analítico de preparación de la información, donde uno típicamente invierte 70 u 80% del tiempo en preparación de datos para entrenar un modelo, es todo ahí mismo donde se hace. Y by the way, toda esta información, esta solución puede estar montada en cualquier CSP. Estamos hablando de Amazon, Azure, Google Cloud. Puede estar on-premises también. Puede estar en un ambiente híbrido, poder tener un ambiente en una parte en un cloud, en otro momento otra, y son 100% portables. Son soluciones multi-cloud, hybrid cloud. Poder comenzar un cliente, poder optar de tener Vantage, este ambiente de datos en un CSP como puede ser Amazon, y por estrategias de la compañía cambiar en algún momento en el tiempo a Azure. Perfectamente esa solución de captura digital se porta, sin impactar los procesos de negocio, se porta al nuevo CSP. ¿Sí? Una más. Trata, ¿tiene herramientas para todo lo que comentaste? ¿Es una sola? ¿Hasta dónde podemos ayudarlos? Buena pregunta. Trata tiene, creo que fui respondido como parte de la solución, de la respuesta anterior. El core de nuestra solución es la analítica de esa información. Entonces tenemos este componente de captura, tenemos este componente que es Vantage de aplicar analítica a escala. A escala es a medida que se necesite más procesamiento y volumen y espacio, es una solución 100% escalable. Y también dándole continuidad a lo que es el proceso de negocio a la hora del accionamiento a cliente, también tenemos capacidades, componentes para lo que es la orquestación de comunicaciones hacia los clientes. Entonces, saber que uno puede orquestar esa información y accionar, ya sea real time o de manera batch, con diferentes eventos. ¿Sí? Ok, no sé si tienen alguna... Sí, alguien está escribiendo, a ver si nos preguntan algo. Sí, ningún problema. Okay. Janet. ¿Cómo está posible tener a otros analistas? Trata en sí, dentro de este mundo, buena pregunta también. Ustedes nos pueden encontrar en analistas como Gartner, en Forrester, típicamente. Hay otros también, obviamente, del mercado muy reconocidos. Teradata está dentro del mundo de analítica de información, una vez más. O sea, hemos cubierto en este webinar muchos aspectos, muchos puntos, desde la colecta, el almacenamiento, la analítica y la gestión. Ustedes nos pueden encontrar con Vantage, ¿sí? Con esta capacidad de agarrar todo este proceso en su conjunto y procesar a escala el mundo bien analítico. ¿Sí? Nos pueden encontrar perfectamente en Gartner muy bien posicionados. ¿Sí? Inclusive el último informe de Gartner, donde tienen sus clásicos cuadrantes, van a encontrar donde también tienen 4 pilares donde nos rankean primero en los 4 pilares que ellos mencionan. No es para andar mucho en detalles, pero nos pueden buscar en ese ranking del mundo más analítico, donde ya sea para lo que es procesamiento, para lo que es un modelo físico, para algo más operacional, para el mundo más analítico, estamos posicionados primeros con todos los players de mercado que uno pueda estar conociendo. Así que nos pueden ubicar en Gartner, en Forrester, con muy buenas recomendaciones también. Acá faltó el signo de preguntas, así que estimo no ser una excelente webinar, sobre todo la parte de ver la información en todo momento, en tiempo real y poder analizar. Bueno, te agradezco a ti, Janet, por participar y bueno, las lindas palabras. Como comentario, es una solución súper robusta, tiene muchos diferenciales, no solamente hablar de grandes cualidades, son cualidades que prácticamente no existen en el mercado, desde la colecta y de esta parte de traer la analítica hacia los datos. Es como que cambiamos el paradigma también en el mercado, ¿no?
Mencioné antes clientes de Europa y clientes en México o en Latam. Sí, definitivamente sí. Esta solución en México la está utilizando un banco, muy reconocido él, ¿sí? Donde hablamos de como que varias capas, ¿no? Tiene la capa de esa captura, first party, tiene la capa analítica y tiene inclusive la capa de orquestación, ¿no? Hay un cliente muy reconocido, un banco muy reconocido en México que tiene. Después en Latinoamérica, en Argentina tenemos un par de clientes para la parte del mismo sentido, captura, analítica y orquestación, barriendo de punta a punta. Luego, lo que sí tenemos, clientes muy representativos, no los podemos mencionar muchos de ellos, por eso estoy cuidando de ser cauteloso en los nombres. A nivel Latinoamérica, inclusive en México, hay muchos otros clientes, tal vez que tienen algunos de estas capacidades. Pero los que mencionaba así rápidamente, que tienen el punta a punta, hay uno claramente en México desde hace ya unos años, un par en Argentina, y después en toda la región hay un número muy expresivo. En Brasil, en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Colombia, Perú. Hay clientes que están aprovechando de todas estas capacidades. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para dar por terminado el webinar. No, yo creo que sería todo, Enrico. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Evelyn, que tengan todos un muy buen día y bueno, espero haya servido. Cualquier inquietud, consulta adicional, obviamente vía Net Solutions se pueden contactar y podemos tener alguna sesión, profundizar en algún tema, explorar algún tema de interés que tengan. Así que nada, desde mi parte nuevamente muchas gracias y que tengan buen día.